cómo Colombia ha venido trabajando en esa ruta. Definitivamente no estamos al nivel que quisiéramos en el tema del fomento de la producción de esos contenidos, pero creemos que vamos por el camino adecuado y estamos obteniendo resultados. A diferencia de lo que está pasando en otros países de la región, que los estudios que han presentado, por ejemplo, de Perú, evidencian que acá no hay todavía una industria fuerte de contenidos infantiles. En Colombia ya la tenemos, está surgiendo, no solamente está produciendo para la pantalla de la televisión abierta, está produciendo para el cable. Somos proveedores importantes de contenidos en canales como Discovery Kids, Disney, Nickelodeon, y estamos produciendo para todas las demás pantallas como parte de una estrategia. Entonces, básicamente, la política que ha venido implementando la Autoridad Nacional de Televisión va en 4 rutas, que es lo que ha permitido lograr consolidar una industria de contenidos infantiles, emergente e incipiente, pero en camino. La primera de todas es una política regulatoria. Y ese tema de política regulatoria para nosotros como entidad es difícil porque Colombia tiene una tradición de poca injerencia del Ejecutivo en temas de libertad de expresión. Es decir, Colombia es un país en donde la libertad de expresión por decisiones de la Corte Constitucional está por encima incluso de muchos otros derechos. Entonces, en general la injerencia que como Poder Ejecutivo se tiene es muy poca. Aunque somos un órgano relativamente independiente, esa tradición se mantiene en ese sentido. ¿Cómo hemos logrado una política regulatoria? Básicamente todos los canales concesionarios del servicio tienen la obligatoriedad de producir 108 horas al trimestre de contenidos infantiles. Es una obligación en el proceso concesionario y es una mínima. De ahí para arriba lo que puedan lograr, y eso se está produciendo en los contenidos que vienen realizando los diferentes canales. Adicionalmente, la otra política regulatoria es las franjas. Es decir, tiene que existir una franja de programación infantil, el canal tiene que tenerla claramente estipulada, definir cuáles son los horarios y tiene que estar dentro de la franja familiar además. O sea, tiene que estar contenida en esos procesos. Y hemos hecho un ejercicio de definir qué es televisión infantil en la medida de cuáles son los contenidos que se pueden incluir, incorporar en esa franja o no se puede incorporar en esa franja. Esa es la política regulatoria. Son 2 decisiones muy simples. La una es poner una cuantía mínima de contenidos que tienen que estar producidos o dirigidos a niños. Frente a la pregunta inevitable de si esas 108 horas corresponden a producción nacional o a contenidos comprados, en general nosotros tenemos como política regulatoria general que el 70% de los contenidos que se emiten en la pantalla televisiva colombiana deben ser de origen colombiano. El otro 30% puede ser de origen extranjero. Con la firma del Tratado de Libre Comercio, el fin de semana se flexibilizó a un 50-50. La segunda política es claramente la política de fomento, que va en 2 rutas. Tiene un componente de estímulo con recursos económicos. La Autoridad Nacional de Televisión financia la televisión pública en Colombia con aportes directos de alrededor de 60 millones de dólares por año, que se distribuyen entre 2 canales de operación nacional públicos y 8 canales de televisión regional públicos. De esos contenidos de fomento, de esos 60 millones de dólares que se entregan, un porcentaje equivalente a la proporción de las 108 horas trimestre tiene que estar destinado a la producción de esos contenidos. De esa manera garantizamos que la producción no solamente se dé como política de la financiación de la televisión pública, sino que también ocurra con los privados. Entonces, los privados, por un lado, producen para el cumplimiento de esa tasa horaria, pero nosotros con recursos autónomos financiamos la televisión pública. Esos recursos provienen de dinero que paga el mismo sector. Es una tasación que tiene en contraprestación el cable y la televisión privada. Es decir, se distribuye una tasación, un impuesto que produce el sector para el mismo sector, promoviendo la creación de contenidos en el sector público. Dentro de ese fomento existe unas convocatorias que son de alrededor de 2 millones de dólares por año, en donde parte de esa producción se distribuye a contenidos infantiles para niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, nosotros creemos que este proceso de estímulo-financiación debe estar acompañado de una promoción y de un permanente seguimiento por parte de la Autoridad Nacional de Televisión. En ese orden de ideas organizamos varios eventos, entre ellos el Bogotá Audiovisual Market, en donde con recursos de la NTV traemos productores, realizadores y compradores extranjeros para que apalanquen todos esos contenidos que se están produciendo y se están financiando. Entonces hasta ahí voy con 2, regulación y fomento. Ese fomento pues indudablemente requiere una inversión en recursos. El tercer componente es investigación, que es el que más han hablado ustedes en la mañana de hoy, tanto desde la experiencia de Perú como desde la experiencia de Chile.
La investigación nosotros la lideramos en dos rutas. Una es un observatorio de contenidos permanente. Ese observatorio lo lidera la Autoridad Nacional de Televisión, pero lo ejecutan universidades a lo largo de todo el territorio nacional. Es decir, la autoridad lo contrata con las universidades, se define una metodología de observación permanente de contenidos y lo que estamos observando es qué tipo de contenidos se producen y cómo los consumen los televidentes. Y se acompañan de algunos estudios ocasionales, como uno que acabamos de terminar, País, con la Universidad de Antioquia, que es un estudio de audiencias, en donde intentamos determinar cuál es el impacto que está teniendo en el público esos contenidos que se están produciendo. Salen resultados más o menos similares a los que se han presentado el día de hoy. También atendemos las quejas como proceso de investigación que mandan los usuarios. Esas quejas nos llegan a nosotros como PQRs. Nosotros le damos un trámite administrativo en donde, si en la queja encontramos que existen méritos para abrir una investigación, iniciamos el proceso de investigación con una observación del contenido que está siendo cuestionado. Una vez la coordinación de contenido lo analiza y encuentra que hay méritos, se le hace un traslado a un área de control y vigilancia para que inicie un proceso administrativo en términos del derecho procesal administrativo. Y generalmente el proceso se interrumpe porque cuando los canales ya ven avanzado el proceso, piden la intervención judicial y termina siempre o en tribunales de arbitramiento o en procesos judiciales, volviendo a lo que comencé diciendo desde el principio, la tradición histórica que tiene Colombia, en donde el Ejecutivo tiene una poca injerencia en la gestión o control de contenidos y termina en manos de la rama judicial, lo que me parece que es interesante si al final hubiera algún fallo, que generalmente no ocurre. Es decir, ahí somos débiles en la medida en que por términos de no censura, el Estado colombiano pocas veces termina sancionando a los canales en los contenidos. Es parte un poco de nuestra idiosincrasia y nuestra historia legislativa. Esa observación es un insumo importante para la Junta Nacional de Televisión en la medida en que deben aportar para el fomento y para la política pública que se está creando. Por último, como cuarto factor, viene el componente de formación. El componente de formación se da en dos vías. Esa formación se da desde lo que ocurre en las universidades, que están formando talento, y digamos eso ha surgido de manera espontánea o como un proceso de mercado, en donde tenemos muchas escuelas de formación audiovisual y hay creadores y realizadores con un talento importante, interesados en el medio, y ha sido una experiencia muy interesante. Y se da desde el ejercicio de reflexión y actualización, en donde actualmente la Autoridad Nacional de Televisión tiene una apuesta muy fuerte. Es decir, estamos haciendo un acompañamiento permanente a ejercicios de diálogo, reflexión, formación y actualización del sector, liderados con nosotros como Autoridad Nacional de Televisión, incluso en todas las regiones del país. Nos estamos desplazando, estamos viajando y tenemos 5 proyectos muy claves desde la coordinación de contenidos enfocados en ese componente de actualización. Los proyectos se llaman La Tele de Todos, La Tele que Somos, La Tele que Queremos, La Tele que Vemos y La Tele Responsable. De ahí salen proyectos como manuales de buenas prácticas que nos presentaba Lola en Chile, que estamos terminando de construir este año. Salen capacitaciones para realizadores y productores de toda la red de canales públicos. Salen ejercicios de capacitación, diálogo y reflexión para nuevos creadores como youtubers, productores nacidos en la era de la información, de la sociedad de la información, etc. Y un diálogo con las audiencias y defensores del televidente frente a la televisión que queremos ver. Ese componente ha sido muy importante porque además lo hemos incorporado al concepto de transmedia. Efectivamente, lo que ustedes ya han identificado de que, por ejemplo, los adolescentes no están viendo televisión, sino que los adolescentes están yendo hacia el internet, hacia YouTube, hacia las tabletas, hacia Netflix. Nosotros no lo hemos visto en sí como una amenaza, sino que creemos que es la incapacidad que ha tenido la televisión tradicional para dialogar con esas otras pantallas y esas otras audiencias. Es decir, son dos narrativas que están muy distantes y que tenemos que acercarlas. Y por eso estamos encaminando gran parte de nuestros esfuerzos hacia el transmedia, que no es otra cosa que la capacidad de crear contenidos que vayan mucho más allá de una pantalla. Es decir, que el realizador audiovisual que esté produciendo y esté creando no solamente piense en la pantalla televisiva que nosotros regulamos, sino que piense que esa historia se puede expandir a otras pantallas, análogas o digitales, y esa historia puede crecer. Eso nos ha dado buenos resultados. Yo creo que tenemos experiencias exitosas y particularmente el interés que hemos planteado desde la Autoridad Nacional de Televisión como coordinación de contenidos, en lo que la Junta nos ha copiado muy bien, es que la financiación de todos los recursos futuros estén condicionados a la creación transmedia. Así la primera pantalla o la pantalla más importante sea la pantalla televisiva.
Quiero mostrarles dos casos rápidamente antes de terminar de cómo hemos avanzado en ese proceso de creación transmedia, multipantalla. Esta es una de las producciones que financiamos, se llama Cuentos de Viejos. Cuentos de Viejos parte con un proyecto que nos presenta una productora de animación muy fuerte en Colombia que buscaba narrar las historias que tienen para contar todos los adultos mayores y que son historias muy valiosas a los que generalmente no les prestamos atención, pero que son la memoria histórica del país. Así nació como una experiencia documental animada, contando o llevando a la animación esas historias para que los niños conocieran las historias de sus abuelos de manera divertida o animada. Pero terminó siendo un proyecto transmedia súper potente que acercó y puso a dialogar a los nietos con los abuelos. Entonces, hoy en día es un gran reservorio en donde los nietos han grabado, recopilado las historias de sus abuelos y se ha convertido en un proyecto web, multimedia, donde ellos pueden compartir esas experiencias. Quiero que miren un poco cómo es el ejercicio de... O mi papá le decía a alguno de los empleados, ve y pégale a Satanás a ver si caen y a ver si se vende, y que pues era su último recurso de que fueran y que le pegaran escobazos, y eso se hacía cuando transcurrían 2 o 3 semanas que no había ventas, se le pegaba y se empezaba a ver ventas, daba muy buenos resultados. Los profesores indios son buenos, pero muy duros, nos pegaban mucho a aquella época, ¿sabes? Jugamos después de clases, ¿no? Vivimos en una casa pequeña, pues tal, y niños 3, 4, 5 escuchando que un profesor indio está peleando, está discutiendo con su mujer, mira, escuchando. Pues yo me escondí, me metí en una tiendita, el todo salió corriendo y yo esperé y me fui rápido para la casa. Pero yo decía, uy, qué miedo salir y encontrarse uno con un toro. Pero como yo nunca salía a la calle sino de vez en cuando. Cuentos de Viejos es una experiencia absolutamente transmedia, financiada con recursos públicos, derivada de una política enfocada a este tipo de producciones que permitió el diálogo intergeneracional entre niños y adolescentes. Es un tipo de producción responsable, es un tipo de producción que finalmente ayuda a los niños a entender un poco o a dimensionar un poco la cultura, el origen de su país, animada. Quiero mostrarles otra experiencia que particularmente ha sido promovida por uno de los miembros de su carrera profesional. Esto es una escuela de música que se llama Canto Alegre, pero termina en esa misma experiencia transmedia incursionando en la creación de piezas musicales inicialmente. Es decir, es una escuela musical en donde los niños tienen un papel activo. Los niños no son agentes pasivos en este proceso, sino que son parte de la creación de todo el contenido. Nace creando música y terminan produciendo piezas audiovisuales. De esa manera, el transmedia expandió, nació como una experiencia de una escuela que hace música y termina creando historias, y los niños tienen un rol activo en ese proceso de formación. Eso es un poco lo que queremos inspirar y motivar. Veamos lo que ya estamos sobre el tiempo, pero quiero que conozcan un poco el producto. Soy la copia de su cara, soy la huella de tus pies, soy la mezcla de abuelos que me ven. Un día de la china, el chinito partió. Fue a las montañas, los Andes de Colombia, ¿y dónde está
jiji, ay, jojo, gusanito medidor. En la mitad del campo había una casita rodeada de flores. Pues ya estamos sobre el tiempo. ¡No lo lograrás! Quería que conocieran esa experiencia, es cómo realmente con el transmedia nosotros podemos lograr que esas audiencias que creemos que perdemos para la televisión en realidad no están perdidas. No las tenemos en la pantalla televisiva es porque la televisión no está siendo capaz de dialogar con todas las demás pantallas. Y el gran desafío que tenemos en este momento y que desde la Autoridad Nacional de Televisión estamos planteando es que la creación del contenido tiene ya que trascender, no una pantalla, sino múltiples pantallas. Tenemos que adaptarnos a las lógicas, a los modelos narrativos. Particularmente me parece muy sintomática la experiencia de Canto Alegre, porque Canto Alegre trabaja con una filosofía Waldorf, particularmente trabaja mucho el componente pedagógico, el componente didáctico, el componente psicológico de cuál es el lenguaje con el que hay que hablarle a los niños, y eso es finalmente la estrategia hacia la que tenemos que apuntar. Entonces concluyo, 4 cosas hemos desarrollado y 4 cosas nos permiten en este momento tener una industria que queremos que esté mucho mejor, que queremos que tenga mejores indicadores, pero que está funcionando: regulación, fomento, investigación y formación, reflexión. Eso es pues como la estrategia que hemos implementado para estimular la producción de contenidos audiovisuales responsables para niños y niñas en Colombia. Muchísimas gracias y perdón por